Me llamo Abigail, tengo 31 años y soy la oveja negra de mi familia. A pesar de mis logros, llegué emocionada al festejo por el 35 aniversario de mis papás en el Riverside Grill, con la esperanza de por fin reconectar. La sorpresa en sus caras no fue de alegría. No estabas invitada, me susurró mi papá con frialdad. Cuando me negué a irme, llamaron a seguridad. Saquen a esta limosnera, escupió, sin saber que yo había pagado la mitad de la fiesta. Me retiré en silencio, pero cancelé los $62,000 de apoyo que les daba. Minutos después, mi celular no paraba de sonar y alguien golpeaba mi puerta. Si estás viendo esto, me encantaría saber de dónde eres. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios si alguna vez te has sentido como un extraño dentro de tu propia familia. Créeme, esta historia de traición familiar y de aprender a defenderte no te la vas a querer perder. Crecí en una casa de suburbio en Connecticut que parecía perfecta, donde las apariencias siempre valían más que la verdad. Mis papás, Robert y Diana, construyeron su vida alrededor del estatus y de escalar socialmente. Desde afuera parecíamos la típica familia de clase media alta, fotos navideñas con atuendos combinados y un jardín impecable que mi papá cuidaba cada fin de semana. Pero dentro de esas paredes, yo siempre sentía que usaba zapatos que no me quedaban. Mi hermano James era el hijo dorado, el primogénito que siguió a mi papá en el mundo de las finanzas. Mi hermana Catherine se convirtió en la cirujana que mi mamá siempre soñó ser antes de casarse. Y luego estaba yo, Abigail, la creativa, la que amaba el arte y contar historias. La decepción en los ojos de mis padres cuando elegí estudiar diseño en lugar de negocios o medicina todavía la puedo ver cada vez que cierro los ojos en la noche. El arte es un pasatiempo, no una carrera, decía mi papá con ese tono condescendiente. Nadie gana dinero real de esa manera. Mi mamá añadía su típico comentario pasivo-agresivo. Solo nos preocupa tu futuro, cariño. No todos tienen la suerte de triunfar en algo tan inestable. Me mudé a los 18 años, manteniéndome sola durante la universidad con 3 trabajos, mientras mis hermanos tenían departamento y colegiatura pagados. Dormía 4 horas al día, vivía de ramen por semanas y nunca les pedí ni un centavo, ni siquiera cuando terminé en urgencias por agotamiento. El orgullo y la determinación se volvieron mis únicos compañeros. La ironía es que, para cuando cumplí 30, ya había construido una agencia de diseño que ganaba más que el trabajo de mi hermano en finanzas y la práctica médica de mi hermana juntas. Mi empresa, Creative Vision, pasó de ser solo yo en un pequeño departamento a tener un equipo de 28 diseñadores talentosos con clientes en toda Norteamérica. El año pasado superamos el $1,000,000 en utilidades. ¿Cambió mi éxito la forma en que mis padres me veían? La verdad, no. En las reuniones familiares presentaban a James como nuestro hijo, el banquero de inversiones, y a Catherine como nuestra hija, la brillante cirujana, mientras que yo era solo Abigail. Sin título, sin reconocimiento. Cuando alguien preguntaba por mi negocio, cambiaban de tema con cortesía fingida. En los últimos años intenté reconciliarme, no porque necesitara su aprobación, sino porque pensaba que era importante tener relación con mis papás ya mayores. Empecé a aceptar más invitaciones, a mandar regalos pensados con cuidado y a llamar más seguido. Lo que mi familia no sabía era que también los estaba ayudando económicamente. Hace 3 años, cuando mi papá tuvo que jubilarse anticipadamente por problemas de salud y batallaban con la hipoteca, yo les abrí en secreto una cuenta que depositaba $3,000 al mes. Mis papás asumieron que era algún beneficio de retiro que habían olvidado. Cuando Catherine necesitó el enganche para su casa el año pasado, le di $50,000 a través de un abogado que se lo presentó como una beca para profesionales de la salud. Y cuando James batalló con la deuda estudiantil tras su divorcio, pagué en silencio los $80,000 que debía, haciéndolo parecer un programa de condonación bancaria. Más recientemente, cuando mis padres mencionaron que querían celebrar su 35 aniversario pero no podían costear algo lujoso, fui yo quien secretamente pagó la mitad de la fiesta en el Riverside Grill, el restaurante más exclusivo de la ciudad. Le pedí al organizador del evento que acreditara el pago a toda la familia, para que mis hermanos también parecieran parte del gesto sin saber que yo había puesto la mayor parte del dinero. Honestamente creí que esa celebración podía ser un punto de giro para nuestra familia, que al vernos felices juntos por fin se sanarían viejas heridas.
Aunque había señales de que algo andaba mal, conversaciones en voz baja que terminaban en cuanto entraba a la habitación, mensajes de grupo entre mis hermanos y mis papás de los que yo estaba excluida. Me convencí a mí misma de que solo estaba paranoica, que años de sentirme como la extraña me habían hecho demasiado sensible. La semana antes de la cena, les compré unos boletos para Alaska, un viaje soñado que siempre habían querido hacer pero nunca pudieron pagar. Los envolví con cuidado, con una tarjeta llena de cariño, emocionada por darles un regalo que esta vez sí llevaría mi nombre. Por primera vez no tendría que esconder mi amor detrás de donaciones anónimas. Qué equivocada estaba. La mañana del aniversario desperté con una ilusión que no había sentido en años respecto a un evento familiar. Me arreglé con esmero, elegí un vestido azul marino elegante que reflejaba tanto éxito como sobriedad. Me hice un peinado recogido, maquillaje natural y seleccioné mis joyas más discretas. Al verme en el espejo, deseaba que esa noche mis padres por fin me vieran como la mujer realizada en la que me había convertido, y no como la hija decepcionante que había escogido el camino equivocado. Los boletos a Alaska estaban en un sobre plateado dentro de una cajita forrada en papel perlado con un listón azul que combinaba con mi vestido. Incluso coordiné con la agencia de viajes un folder especial con todas las excursiones pagadas por adelantado, paseos en trineo de perros, recorridos por glaciares, avistamiento de fauna, auroras boreales. Todo cubierto. $8,000 que gasté felizmente si eso significaba ver verdadera alegría en sus rostros. Llegué al Riverside Grill 30 minutos antes de la hora marcada. El restaurante estaba ubicado en lo alto de un acantilado con vista al Valle del Río, y sus ventanales reflejaban el atardecer dorado. Los valet parking, impecables en sus uniformes, recibían a los invitados conforme llegaban, mientras un portero sostenía las pesadas puertas de roble adornadas con el logotipo del lugar. Adentro, candelabros de cristal iluminaban con calidez los pisos de mármol y los muebles de caoba. Este era exactamente el tipo de lugar que mis papás adoraban, donde el prestigio se servía junto con la comida. Buenas noches. Vengo al festejo de aniversario de los Franklin, le dije a la hostess, refiriéndome a mis papás por su apellido. Ella consultó su tableta, deslizando con un dedo perfectamente arreglado. Lo siento, no encuentro su nombre en la lista de invitados. ¿Me lo podría repetir? Abigail Franklin, respondí, sintiendo un pequeño nudo en el estómago. Soy hija de Robert y Diana. La hostess revisó otra vez, y su sonrisa titubeó un poco. Lo lamento, señorita Franklin, pero su nombre no está en la lista que nos proporcionaron los anfitriones. Debe ser un error, dije forzando una risa. Es la fiesta de aniversario de mis papás. Mientras hablábamos, eché un vistazo al comedor principal. Desde la entrada pude ver a mi familia ya reunida. Mi papá con su mejor traje color carbón, mi mamá radiante en un vestido plateado, James y Catherine con sus esposas y esposos a un lado. Todos reían con copas de champaña en la mano. También había otros invitados, familia, amigos y colegas que reconocía. Al menos 30 personas ya habían llegado. Definitivamente algo estaba mal. La fiesta no debía empezar en otros 20 minutos, y sin embargo todos ya estaban ahí disfrutando, sin mí. ¿Habrían cambiado la hora? ¿Me perdí algún mensaje? Tomé una decisión. Iré a hablar directamente con mis papás. Seguro es solo un malentendido. Antes de que la hostess pudiera detenerme, caminé con la caja de regalo bien sujeta en las manos y entré al salón. Al acercarme, mi mamá fue la primera en verme. Su sonrisa se congeló, y sus ojos se abrieron con una expresión inconfundible de alarma. De inmediato tocó el brazo de mi papá y le susurró algo. Él se giró, y la expresión jovial que tenía se transformó en una mirada fría y dura. James y Catherine se miraron entre ellos, su lenguaje corporal poniéndose incómodo. Los demás invitados comenzaron a notar la tensión. Las conversaciones se fueron apagando mientras las miradas se dirigían hacia mí. Abigail, dijo mi papá, su voz resonando en el salón que ahora se iba quedando en silencio. ¿Qué estás haciendo aquí? Sentí decenas de ojos sobre mí mientras la confusión se convertía en una nauseabunda certeza. Es el aniversario de mis papás, respondí, con la voz más débil de lo que pretendía. ¿Por qué no estaría aquí? Mi mamá dio un paso al frente. Su sonrisa era forzada,
sin llegarle a los ojos. Cariño, no te esperábamos. Esto es solo una reunión pequeña para la familia cercana y algunos amigos. Familia cercana. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Si esto era para la familia cercana, ¿qué significaba eso que yo era? Catherine no quiso mirarme a los ojos. James bajó la mirada hacia sus zapatos. Ninguno de los dos dijo nada para darme la bienvenida ni para sorprenderse de que mi nombre no estuviera en la lista de invitados. Debe ser un error, repetí, mientras la caja del regalo comenzaba a sentirse cada vez más pesada en mis manos. Yo incluso ayudé con los arreglos. La expresión de mi papá se endureció todavía más. No hay ningún error, Abigail. No estás invitada a este evento. El silencio que siguió a sus palabras pareció eterno. A nuestro alrededor, los invitados fingían no escuchar, aunque era evidente que trataban de captar cada palabra. Mi mamá jugueteaba con su collar de perlas, el mismo tic nervioso que había mostrado toda mi infancia cada vez que había un conflicto. Catherine comenzó a examinarse la manicura con súbito interés, mientras James bebía un largo trago de champaña, evitando mirarme por completo. No entiendo, dije, manteniendo la voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Esta es una celebración familiar. Soy su hija. Mi papá dio un paso hacia mí, bajando un poco la voz, aunque no lo suficiente para que los invitados cercanos dejaran de escucharlo. Este evento es para las personas que realmente forman parte de nuestra vida, Abigail. No para alguien que aparece solo cuando le conviene y luego desaparece. La ironía de esa declaración me golpeó con fuerza. Yo había sido la única que llevaba años intentando reconciliarnos. Yo era quien llamaba, quien visitaba, quien buscaba siempre acercarme. Eso no es justo, protesté. He estado intentando ser parte de esta familia. Llamo cada semana. Los visito cuando me lo permiten. Mi mamá finalmente intervino, con una voz melosa, empalagosa, pero con los ojos fríos. Cariño, este no es el momento ni el lugar para hablar de asuntos familiares. Tal vez otro día podamos conversar. Esta noche es especial para nosotros. Noté a varios de sus amigos intercambiar miradas incómodas. La señora Patterson, amiga de mi mamá del club de bridge, incluso me lanzó una mirada de simpatía, mientras el doctor Anderson, compañero de golf de mi papá, observaba fijamente su copa de vino con inusual concentración. Les traje un regalo, dije, extendiendo la caja cuidadosamente envuelta. Es para su aniversario. Mi mamá no hizo el menor intento de tomarlo. Puedes dejarlo con los demás, respondió, señalando vagamente hacia una mesa en la esquina, donde había varios paquetes apilados. Me quedé ahí, con el regalo todavía en las manos, sintiéndome cada vez más como una intrusa en un evento que yo misma había ayudado a pagar. El peso del rechazo público, frente a todo su círculo social, me apretaba el pecho dolorosamente. Creo que deberías irte, Abigail, dijo mi papá ya sin molestarse en bajar la voz. Esto es vergonzoso para todos. Vergonzoso, repetí, sin poder ocultar el dolor en mi voz. ¿Yo les doy vergüenza? Siempre fuiste muy dramática, replicó con desdén. Siempre armando escenas, siempre buscando atención. Busqué apoyo en mis hermanos, algún signo de que no estuvieran de acuerdo con ese trato, pero no encontré nada. Catherine susurraba algo al oído de su esposo, mientras James, de repente, parecía tener algo urgente en su teléfono. Está bien, murmuré apenas, con la voz quebrada. Me voy a ir, pero antes deben saber que yo pagué la mitad de esta fiesta. El lugar, el banquete, la champaña que están tomando ahora mismo, eso lo puse yo. El rostro de mi papá se puso rojo. No sabía si por vergüenza o por enojo. Eso es ridículo. James y Catherine arreglaron todo. Cuando no me retracté ni bajé la mirada, su expresión cambió. Algo desagradable se reflejó en su cara. Seguridad, gritó, señalando a un empleado cerca de la puerta. Tenemos a una persona no deseada que necesita ser escoltada afuera. Un murmullo recorrió a los invitados. El guardia, un hombre alto de traje negro, se acercó con duda, claramente incómodo por la situación. Señor, preguntó, mirándonos a los dos. Saque a esta persona, ordenó mi papá,
apuntándome como si fuera una desconocida. Está colándose en un evento privado y causando problemas. Papá, dije, incrédula, con la voz quebrándose. No puedes estar hablando en serio. Fue entonces cuando lanzó el golpe que jamás olvidaré. Lo dijo lo bastante fuerte para que todos lo escucharan, sin dejar espacio a malentendidos. Saquen a esta limosnera de aquí. No es más que una vergüenza, apareciendo sin invitación, diciendo que pagó cosas, seguro esperando que alguien le dé dinero. Se escucharon varios jadeos entre los invitados. Incluso el guardia pareció sorprendido. Señor Franklin intentó. Quizá podríamos manejar esto de manera más discreta. Pero mi papá ya estaba fuera de sí. Hágalo ahora mismo, o hablaré con su gerente sobre el tipo de lugar que dirigen. Busqué la mirada de mi mamá, rogando por un gesto de protección, una señal de que me defendería. Pero solo desvió la vista, con su máscara social bien puesta. Está bien, le dije al guardia, encontrando dignidad en lo más profundo de mí. Yo sola me retiro. Dejé mi regalo sobre una mesa cercana, enderecé los hombros y caminé hacia la salida con pasos medidos. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera, que escapara de la humillación lo más rápido posible, pero no le daría a mi papá el placer de verme huir. Al pasar junto al atril de la hostess, alcancé a verme en un espejo decorativo. De alguna manera aún lucía presentable. Nadie podría adivinar por mi apariencia la devastación que sentía por dentro. Solo cuando llegué a mi carro en el estacionamiento, las lágrimas me vencieron. Me senté tras el volante, temblando, mientras 31 años de buscar aprobación y amor se desmoronaban sobre mí. A través del parabrisas, alcancé a ver las ventanas del restaurante brillando cálidamente contra el cielo oscuro. Dentro, mi familia seguiría celebrando como si yo nunca hubiera existido. Encendí el motor y me fui, dejando atrás no solo el restaurante, sino los últimos restos de esperanza de que algún día mi familia me aceptara de verdad. El camino de regreso pasó entre luces de la calle y lágrimas. Mi maquillaje estaba arruinado, la máscara corría como ríos oscuros por mis mejillas. Una y otra vez se repetían las palabras de mi padre en mi mente: limosnera. Vergüenza. No invitada. Cada repetición era como un nuevo corte, filoso y doloroso. Para cuando llegué a mi casa, el shock inicial empezaba a endurecerse en otra cosa. No era exactamente enojo todavía, sino una claridad fría, desconocida para mí. Me quedé varios minutos en mi carro, mirando la casa que había construido sin su ayuda. Una residencia contemporánea de 2 pisos, con ventanales grandes y un jardín diseñado profesionalmente, prueba tangible de lo que había logrado por mi cuenta. Ya dentro, me quité los tacones y fui directo a la cocina. Saqué una botella de vino tinto del estante, serví una copa generosa y la llevé conmigo a la oficina. Me acomodé en mi silla de piel, abrí la laptop y comencé a repasar exactamente todo lo que había estado haciendo por mi familia. Primero, entré a mi portal bancario. Ahí estaba la transferencia mensual programada de $3,000 a la cuenta de mis papás, disfrazada como un suplemento de retiro. $36,000 al año que jamás habían cuestionado ni reconocido. Llevaba 3 años haciéndolo, un total de 108,000 hasta ese momento. Después abrí una carpeta titulada Family Support y revisé los documentos guardados. Ahí estaba la beca de $50,000 para Catherine, que en realidad fue el enganche de su casa. Los 80,000 que pagué de la deuda estudiantil de James. Las primas del seguro médico de mis papás, aproximadamente $700 mensuales durante los últimos 2 años. Luego estaban los gastos pequeños que se iban acumulando, los servicios de streaming que yo pagaba, la señora que limpiaba la casa de mis papás 2 veces por semana, el jardinero que cuidaba su césped. El servicio de comida a domicilio que contraté cuando mi mamá se quejaba de cocinar. Todo eso sumaba otros 12,000 al año. Y finalmente, la celebración de aniversario. Abrí la factura del organizador del evento. Mi contribución había sido exactamente de $22,000, para una fiesta en la que no era bienvenida. Mientras hacía las cuentas, apareció una notificación en mi celular. Era un mensaje de mi prima Rachel, que si había sido invitada a la fiesta. Oye, ¿dónde estás? Todos preguntan. Tus papás dijeron que tuviste una emergencia de trabajo.
Así que ya estaban inventando una historia para justificar mi ausencia. ¿Emergencia de trabajo? ¡Qué conveniente! Otro mensaje entró enseguida, esta vez de mi tía Susan. Abby, ¿estás bien? Acabo de llegar a la fiesta de tus papás y escuché que no pudiste venir. Llámame después. Habían invitado a la familia extendida, pero no a su propia hija. La realización me recorrió como agua helada por las venas. Respiré hondo y tomé una decisión. Abrí mi app bancaria y cancelé la transferencia mensual a mis papás. Luego envié un correo a la compañía que manejaba el servicio de jardinería y limpieza en su casa, dando por terminados los contratos de inmediato. Uno por uno, cancelé cada suscripción, cada servicio, cada apoyo económico que había puesto en marcha. En cuanto a la beca de Catherine, no podía recuperar el dinero ya entregado, pero aún quedaban 30,000 en pagos diferidos. Los cancelé en el acto. Después llamé a la agencia de viajes y cancelé los boletos para Alaska. El agente fue comprensivo cuando le expliqué que había surgido una emergencia familiar. El reembolso de $8,000 se procesaría en 3 a 5 días hábiles. Redacté un correo breve y profesional para mi contador. A partir de este momento retiro todo apoyo financiero previamente otorgado a Robert y Diana Franklin, James Franklin y Catherine Franklin Wilson. Favor de asegurar que no se realicen más transferencias desde mis cuentas hacia estas personas. Cualquier pago automático ya establecido deberá ser cancelado de inmediato. El contador respondió en cuestión de minutos, confirmando que lo atendería enseguida. Finalmente, marqué al organizador de la fiesta de aniversario de mis papás. Amanda, habla Abigail Franklin. Abigail. ¿Está todo bien? Pensé que ya estarías en la celebración. Hubo un cambio de planes, dije con la voz firme. Necesito que informes al lugar que mi parte del financiamiento ha sido retirada. ¿Retirado? Pero el evento está sucediendo en este momento. Los pagos iniciales ya se procesaron. Entonces tendrán que cobrarle el resto a quien realmente sea el anfitrión, respondí con calma. Porque yo ya no lo soy. Colgué, puse mi celular en no molestar y me serví otra copa de vino. El desmantelamiento sistemático de todo mi apoyo financiero había tomado menos de una hora. $62,000 en apoyos inmediatos y compromisos cancelados, además de miles más en pagos mensuales detenidos. Sentía una mezcla extraña de liberación y duelo. Por un lado, era empoderador haber puesto fin a esos años de dar sin recibir nada a cambio. Por otro, significaba aceptar que ya no quedaba esperanza de que las cosas cambiaran. Sentada en la oscuridad creciente, comprendí que llevaba años comprando la aprobación y el cariño de personas incapaces de dármelos de manera genuina. Lo de esta noche solo había hecho visible lo que siempre había sido verdad: para ellos, yo nunca sería suficiente. Llevé mi copa al baño, llené la tina con agua caliente y me hundí, dejando que se llevara los restos de maquillaje y la mancha invisible de la humillación pública. Mañana habría tiempo de enfrentar las consecuencias de mis actos. Esa noche, me permití llorar por la familia que siempre quise, pero que en realidad nunca tuve. A la mañana siguiente me despertó la luz del sol entrando por las ventanas de mi recámara, acompañada de un silencio inusual en mi celular. Normalmente, mi día comenzaba con el sonido constante de notificaciones, pero lo había dejado en no molestar toda la noche. En cuanto desactivé el modo, el teléfono comenzó a vibrar sin parar con una avalancha de alertas: 36 llamadas perdidas, 17 mensajes de voz, 42 mensajes de texto. El primer buzón era de mi papá, grabado a las 11:30 de la noche. La voz se le escuchaba arrastrada, seguramente por el champán caro. Abigail, el restaurante dice que hay un problema con el pago. Llámame de inmediato. El segundo, a las 12:15 de la mañana, era mucho menos controlado. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? El gerente del lugar amenaza con cobrarnos $20,000 adicionales. Arregla esto ya. El tercero, a la 1:20 de la mañana, ya eran amenazas abiertas. Si no resuelves esto para la mañana, habrá consecuencias serias. Tu madre está llorando. ¿Eso querías? Los mensajes de texto siguieron el mismo patrón: al principio exigencias, después súplicas conforme avanzaba la noche. A las 2 de la mañana comenzaron los de mi mamá, con apelaciones emocionales:
Estás arruinando nuestra noche especial. No entiendo por qué harías algo tan cruel. James escribió a las 3:12 de la mañana. ¿Qué chingados, Abby? Mamá y papá tuvieron que meter el resto de la fiesta en la tarjeta. Papá tiene dolores en el pecho del estrés, ¿es porque no te invitaron? Madura ya. Catherine mandó un mensaje a las 4:45 de la mañana. El banco acaba de llamar, algo sobre el pago de la hipoteca cancelado, ¿qué estás haciendo? Al amanecer, el tono había cambiado por completo. El último buzón de mi papá sonaba apagado, casi irreconocible. Abigail, necesitamos hablar. Por favor, llámame. Es importante. A las 7:30 de la mañana, mi mamá mandó un mensaje. Cariño, por favor márcanos. Estamos muy confundidos con lo que está pasando. Tu papá está preocupado por la hipoteca. Dejé el celular a un lado y me puse a preparar café. Mis manos estaban firmes, a pesar de la tormenta emocional que sus mensajes buscaban despertar. El aroma llenó la cocina mientras pensaba en mi siguiente movimiento. Parte de mí quería responder de inmediato, explicarles por qué había cancelado todo. Otra parte, la niña herida que siempre había buscado su aprobación, quería disculparse y arreglarlo todo. No hice ninguna de las dos cosas. En cambio, me vestí para ir a trabajar, desayuné bien y salí rumbo a la oficina como si fuera un día normal. Mi empresa no se iba a dirigir sola, y tenía reuniones con clientes que me rehusaba a cancelar por dramas familiares. Durante toda la mañana, las llamadas siguieron entrando. Le pedí a mi asistente que le dijera a cualquier familiar que llamara a la oficina que no estaba disponible. Para la hora de la comida, mis papás ya habían contactado a todos los conocidos y parientes posibles, porque empecé a recibir mensajes preocupados de primos, amigos de la familia e incluso del estilista de mi mamá. Rachel, mi prima, que había estado en la fiesta, se apareció en mi oficina sin avisar. Abby, ¿qué está pasando?, preguntó, sentándose frente a mi escritorio. Tus papás están histéricos, diciendo que cancelaste el pago de su hipoteca y algo de la cuenta de la fiesta de aniversario. Le están diciendo a todos que tuviste como un colapso. Respiré hondo. Rachel, ¿te dijeron lo que realmente pasó anoche en la fiesta? ¿Que llegué y me sacaron a la fuerza, frente a todos? Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? No. Ellos dijeron que tuviste una emergencia de trabajo y que no pudiste ir. Se veían decepcionados, pero comprensivos. Eso no fue lo que pasó, respondí, y le conté toda la historia. Rachel escuchó en silencio, su expresión cambiando de confusión a horror. ¿Llamaron a seguridad para sacarte después de que pagaste la mitad de la fiesta? Eso es una locura. ¿Y sabías que llevo 3 años pagando su hipoteca? ¿O que le di a Catherine $50,000 para su casa? ¿O que pagué los préstamos estudiantiles de James? No, dijo en voz baja. Nunca mencionaron nada de eso. Siempre hablan de lo exitosos que son James y Catherine, de cuánto han ayudado a tus papás. Exacto. Mientras tanto, yo he sido la que realmente los sostiene económicamente, y aún así me tratan como la decepción de la familia. Rachel se fue prometiendo mantener la conversación en secreto, y yo regresé a mi trabajo. Casi eran las 5 cuando mi asistente me habló por el interfono. Señorita Franklin, su padre está aquí. No tiene cita, pero insiste en verla. Un nudo se formó en mi estómago, aunque mantuve la voz firme. Dile que estoy en una junta y que no estoy disponible. 10 minutos después, volvió a llamarme, sonando incómoda. Se rehúsa a irse. Dice que puede esperar en el lobby toda la noche si es necesario. Llama a seguridad y que lo saquen. Si se pone problemático le instruí, y añadí con más suavidad, no es tu problema, Lisa. Si te sientes incómoda, puedes irte a casa ya. Pero antes de que pudiera contestar, mi puerta se abrió de golpe. Mi padre estaba ahí, viéndose nada como el hombre imponente de mi infancia. Su apariencia, normalmente impecable, estaba desaliñada, sus ojos enrojecidos, no sabía si por falta de sueño o por lágrimas. Abigail dijo con la voz quebrada. Necesitamos hablar. Yo permanecí sentada detrás de mi escritorio.
Este es mi lugar de trabajo. No puedes entrar así nada más. No me dejaste otra opción. No contestas el teléfono. ¿Qué has hecho? Creo que sabes perfectamente lo que hice, contesté, sorprendida de lo tranquila que sonaba. Dejé de pagarle a una familia que no me quiere. Él dio un paso hacia adelante. Esto es una venganza infantil. Tu madre está destrozada. La hipotecaria llamó esta mañana. El jardinero llegó diciendo que los servicios habían sido cancelados. ¿Qué estás tratando de demostrar?, me soltó. No estoy tratando de demostrar nada, respondí con calma. Simplemente ya no estoy dispuesta a seguir manteniendo económicamente a personas que llamaron a seguridad para sacarme de una fiesta por la que yo misma pagué. ¿A personas que tuvieron el descaro de llamar limosnera a su propia hija frente a sus amigos? Su cara se puso roja. Eso fue porque estaba molesto. Llegaste sin invitación a la celebración del aniversario de mis papás. Una celebración a la que yo aporté $22,000, repliqué. Me miró fijamente, claramente tratando de procesar la información. ¿De qué hablas? James y Catherine organizaron todo. ¿Ellos te dijeron eso? Porque yo tengo los recibos que prueban exactamente lo que pagué. Igual que tengo la documentación de cada pago de hipoteca, cada recibo, cada apoyo financiero que he hecho por esta familia en los últimos 3 años. Por primera vez en mi vida vi a mi padre quedarse sin palabras. Se dejó caer en la silla frente a mi escritorio, de repente luciendo cada uno de sus 65 años. ¿Por qué nunca nos dijiste que estabas ayudando?, preguntó al fin. ¿Hubiera cambiado algo? ¿Me habrían tratado diferente? ¿O simplemente lo habrían dado por hecho, como dan por hecho todo lo demás? No contestó. Y después de un silencio tenso y largo, me puse de pie. Tengo una cena de trabajo. Necesito irme. Abigail, por favor. Tu madre y yo no podemos pagar la hipoteca solos. Vivimos con un ingreso fijo. Entonces quizás sea hora de reducir gastos, dije mientras recogía mis cosas. O pedirle ayuda a sus hijos exitosos, James y Catherine. Seguro ellos estarán encantados de apoyar a los papás que sí respetan. Mientras caminaba hacia la puerta, hizo un último intento. Seguimos siendo tus padres. Me detuve con la mano en la perilla. Sí, lo son, y nada va a cambiar eso. Pero ser familia no les da derecho a tratarme como si no valiera nada. No les da derecho a mi dinero ni a mi apoyo. Lo dejé sentado ahí. Y cuando las puertas del elevador se cerraron detrás de mí, me di cuenta de que, por primera vez en mi vida adulta, le había dicho mi verdad a mi padre sin echarme para atrás ni buscar su aprobación. Pasaron 3 días en relativa calma. Las llamadas telefónicas se habían reducido, reemplazadas por mensajes de texto con un tono marcadamente distinto. Ya no había exigencias ni acusaciones, sino intentos torpes de reconciliación de mi madre y preguntas prácticas sobre finanzas de mi padre. Mantuve mi distancia, respondiendo solo lo necesario con respuestas cortas y directas. Parte de mí esperaba que simplemente encontraran otra manera de cubrir sus gastos y volvieran al patrón de desaprobación distante que había marcado nuestra relación por años. Lo que no esperaba era lo que sucedió al 4.º día después del desastroso aniversario. Estaba en una junta con clientes en la sala de conferencias cuando Lisa tocó la puerta y entró con una expresión apenada. Perdón por interrumpir, señorita Franklin, pero, su familia está aquí. Mi familia, repetí, confundida. Sí. Sus papás, su hermano y su hermana. Están todos en la recepción y dicen que no se van a ir hasta que hables con ellos, me dijo Lisa. Mis clientes me miraron con curiosidad. Me disculpé por la interrupción y pedí un receso de 15 minutos, que amablemente aceptaron. Al entrar al lobby, la escena parecía irreal. Mi papá estaba de pie junto al mostrador de recepción. Mi mamá, nerviosa, sentada en una de las sillas para visitantes. James caminaba de un lado a otro frente a las ventanas, mientras Catherine observaba los reconocimientos y artículos enmarcados en la pared. En cuanto me acerqué, todos voltearon a verme. Este es mi lugar de trabajo, dije en voz baja pero firme. Lo que sea que quieran discutir pudo esperar hasta después del horario laboral. Intentamos eso, respondió James. Pero llevas días evitándonos.
He estado trabajando. Algunos de nosotros tenemos negocios que atender. Mi papá dio un paso al frente. Abigail, necesitamos resolver esto como familia. Miré alrededor. Varios empleados intentaban aparentar que no estaban atentos al drama. No aquí. Tengo clientes esperando. No contestas llamadas. No aceptas reunirnos, intervino Catherine. Mientras tanto, mis papás ya están recibiendo avisos de cobranza. Ese comentario encendió algo en mí. ¿Avisos de cobranza? Después de 3 días, lo dudo, Catherine. Pero claro, esta familia siempre ha tenido talento para exagerar cuando le conviene. Mi mamá se levantó, con lágrimas brillando en sus ojos. Por favor, Abigail. Solo queremos entender qué está pasando. Suspiré. Está bien. Espérenme en la sala de juntas pequeña. Señalé el cubículo de cristal al fondo de la oficina. Iré en cuanto reagende mi reunión. 20 minutos después, tras disculparme con mis clientes y mover la cita para el día siguiente, entré a la sala de juntas y cerré la puerta. Todos estaban alrededor de la mesa en un silencio incómodo. Tienen 30 minutos, dije, quedándome de pie. Después tengo otro compromiso. Mi papá carraspeó. Necesitamos hablar de esos arreglos financieros que aparentemente tenías con nosotros y de los que no sabíamos nada. ¿Qué hay que hablar?, respondí. Estuve ayudando a la familia económicamente. Ahora ya no. Es así de sencillo. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto?, preguntó mi mamá. ¿Por qué no decirnos que estabas pagando la hipoteca? ¿Habría cambiado algo? ¿De pronto habrían respetado mis decisiones de carrera? ¿Habrían dejado de presentar a James y Catherine como los hijos exitosos mientras apenas me reconocían? ¿Me habrían invitado a los eventos familiares en lugar de tratarme como una obligación vergonzosa? El silencio que siguió fue suficiente respuesta. Catherine habló después, con la voz tensa, entre vergüenza y defensa. Entonces esto es un castigo por no invitarte a la fiesta de aniversario. No, Catherine. Esto es una consecuencia. Por años de trato injusto que culminaron en que me sacaran de un evento que yo misma ayudé a pagar, escuchando a mi propio padre llamarme limosnera, y que ustedes se quedaran callados. No sabíamos que habías pagado parte de la fiesta, interrumpió James. Y hubiera importado si lo sabían, lo reté. Desvió la mirada, incapaz de sostenerme la vista. Déjenme preguntarles algo, continué. ¿Nunca se preguntaron cómo podían costear su estilo de vida con la jubilación anticipada de papá y el trabajo de medio tiempo de mamá? ¿Nunca pensaron en cómo mantenían esa casa enorme, el servicio de jardinería, la limpieza, los viajes de fin de semana? Catherine se removió incómoda. Asumimos que tenían ahorros, inversiones. ¿Y lo de la casa? La donación misteriosa que apareció justo cuando la necesitaba. Y los préstamos estudiantiles de James, que de pronto se perdonaron después de su divorcio. El entendimiento se reflejó en sus rostros, seguido rápidamente por la incomodidad. ¿Fuiste tú?, preguntó James en voz baja. Asentí. Todo. Más de $200,000 en apenas 3 años. Mi mamá dejó escapar un pequeño jadeo. ¿Pero por qué harías eso sin decirnos? Porque quería ayudar sin que se sintieran endeudados. Y, siendo honesta, porque sabía que aunque lo dijera, lo minimizarían. Le darían menos valor que si James o Catherine lo hubieran hecho. Mi papá, que había estado callado todo ese tiempo, por fin habló. No entiendo por qué dar tanto si sentías que no lo apreciábamos. Su sinceridad me tomó por sorpresa. Porque eso es lo que hace la familia, contesté. Se apoya, aunque sea difícil, aunque no sea recíproco. Yo solo esperaba que algún día algo cambiara, que algún día yo fuera suficiente. Mi mamá rompió a llorar de verdad en ese momento. Nunca supe que te sentías así, dijo mi mamá con la voz quebrada. Nunca quise que te sintieras menos que tus hermanos. Pero lo hicieron. Todos ustedes lo hicieron, respondí con firmeza. Cada vez que descartaban mi carrera como si fuera un pasatiempo. Cada vez que alababan las decisiones de James y Catherine mientras cuestionaban las mías. Cada vez que me dejaban fuera de decisiones o reuniones familiares. La fiesta de aniversario.
Mi papá intentó hablar, pero se detuvo, buscando las palabras. No te invitamos porque tu mamá estaba preocupada. ¿Preocupada por qué? Mi mamá se secó las lágrimas. ¿Por qué nos eclipsaras? Confesó en voz baja. Con tu éxito, tu seguridad, la forma en que ahora te presentas. Tenía miedo de que nuestros amigos vieran lo que has logrado y se preguntaran por qué nunca hablamos de ti como hablamos de James y Catherine. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Siempre había pensado que se avergonzaban de mi carrera creativa, de haber elegido un camino distinto. Nunca consideré que pudieran estar celosos de mi éxito. Así que me excluyeron porque ahora soy demasiado exitosa, dije incrédula. Eso tiene aún menos sentido. No fue racional, admitió mi mamá. Fue miedo, orgullo y sí, envidia. Tú construiste algo extraordinario por tu cuenta, sin nuestra ayuda ni aprobación. Me hizo cuestionar cada juicio que alguna vez hice sobre ti. James se inclinó hacia adelante. Para lo que vale, yo no sabía que tú habías pagado mis préstamos. Pensé que era un programa de condonación. Te lo hubiera agradecido si lo hubiera sabido. ¿En serio lo habrías hecho? ¿O te habría dado pena que tu hermana menor tuviera que rescatarte? Su silencio fue suficiente respuesta. Catherine, como siempre la más directa, hizo la pregunta que claramente los había llevado ahí. ¿Vas a reactivar los pagos, la hipoteca, los servicios? No respondí sin titubear. Ese capítulo está cerrado. Si quieren ayudar a mamá y papá, son libres de hacerlo. Yo ya cumplí durante años mientras me trataban como a una extraña. Eso se acabó. No podemos ayudarles al nivel que tú lo hacías, admitió Catherine. No con la colegiatura privada de mis hijos y la pensión alimenticia de James. Ese ya no es mi problema, contesté, sorprendida de lo liberador que sonaba decirlo. Ahora, si no hay nada más, necesito prepararme para mi próxima reunión. Mientras recogían sus cosas, mi papá se detuvo antes de salir. La cena de aniversario. El gerente del lugar dijo que alguien llamó para retirar el financiamiento en pleno evento. ¿Fuiste tú? Sí, admití. Después de que me sacaron de una fiesta que ayudé a pagar, llamé para retirar mi parte. Supongo que cargaron el saldo restante a la tarjeta registrada. Esa tarjeta era mía, dijo en voz baja. $22,000 que no tengo. Otra vez, no es mi problema, dije, sosteniendo la puerta abierta. Ustedes tomaron sus decisiones. Yo tomé las mías. Fueron saliendo uno por uno. Mi mamá fue la última en detenerse frente a mí, con los ojos enrojecidos por el llanto. Lo siento, Abigail. De verdad, nunca quise que las cosas fueran así. Por primera vez en días, sentí que mi determinación flaqueaba un poco. Lo sé, mamá, pero un lo siento ya no es suficiente. No después de todo lo que ha pasado, respondí. Ella asintió con tristeza y siguió a los demás hacia la salida, dejándome de pie en el marco de la puerta, observando a la familia por la que tanto había intentado complacer, y de la que ahora me despedía. La verdad, por fin, estaba expuesta entre nosotros. Pasaron 2 semanas antes de que volviera a saber de alguno de ellos. Esos 14 días fueron extraños, una mezcla de duelo y liberación. Me sumergí en el trabajo, cerré un contrato importante con un nuevo cliente y pasé las noches con amigos que siempre me habían valorado por quien soy. Por primera vez en mucho tiempo, no cargaba con el peso invisible de buscar la aprobación de personas empeñadas en negármela. El primero en acercarse, para mi sorpresa, fue James. Su mensaje fue simple. ¿Podemos vernos a tomar un café? Solo tú y yo. Acordamos reunirnos en una cafetería tranquila cerca de mi oficina. Cuando llegué, él ya estaba ahí, sentado con 2 tazas sobre la mesa. Te pedí un latte de vainilla, dijo en cuanto me senté. Todavía te gustan, ¿verdad? El hecho de que recordara ese pequeño detalle de mi vida me conmovió más de lo esperado. Gracias, respondí, envolviendo la taza caliente entre mis manos. ¿Cómo van las cosas? Complicadas, admitió. Mamá y papá están reduciendo gastos. Pusieron la casa en venta la semana pasada. No pueden pagarla sin tu ayuda, y ni Catherine ni yo podemos cubrir ese tipo de gasto. Asentí, esperando a que continuara.
Nunca supe, dijo tras un silencio, todo lo que estabas haciendo por ellos, por nosotros. Me siento un idiota por no haberme preguntado de dónde salía todo ese apoyo. Creíste lo que te convenía creer, contesté sin rencor. A veces todos lo hacemos. Él bajó la mirada hacia su café. Quiero disculparme por no haberte defendido en la fiesta, por no cuestionar por qué no estabas invitada. Yo sabía que estaba mal, pero no dije nada. ¿Por qué no? Suspiró. Porque era más fácil no hacer olas. Porque siempre fui el hijo dorado, y ese papel trae consigo reglas no escritas. Una de ellas es nunca cuestionar las decisiones de mamá y papá. Por primera vez vi a mi hermano con claridad, no como al favorito que lo tenía todo, sino como alguien atrapado en un rol lleno de presiones y expectativas. Siempre te envidié, ¿sabes?, dijo de pronto. ¿A mí? ¿Por qué? Por tu libertad, por tu valor de seguir lo que querías a pesar de su desaprobación. Yo seguí el camino que ellos trazaron para mí sin cuestionarlo. Y ahora estoy en una carrera que ni siquiera disfruto, divorciado a los 36 y aún buscando su aprobación en cada decisión. Nuestra conversación se extendió casi 3 horas, explorando terrenos que nunca antes habíamos tocado. Supe que James había querido estudiar música en la universidad, pero papá lo había empujado con firmeza hacia los negocios. Que su matrimonio fracasó en parte porque eligió a alguien que ellos aprobaban en lugar de seguir su corazón. Que siempre había admirado mi independencia, incluso mientras participaba en la dinámica familiar que me excluía. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó mientras nos levantábamos para irnos. ¿Con la familia? No lo sé, respondí con honestidad. Pero sea lo que sea, tiene que ser diferente a lo de antes. La siguiente en buscarme fue mi hermana Catherine, aunque su manera fue menos conciliadora. Me invitó a comer a un restaurante caro y pasó los primeros 20 minutos justificando por qué nunca había cuestionado el trato que me daban en la familia. Nos enseñaron a respetar las decisiones de papá y mamá, dijo, repitiendo lo mismo que James, pero con un tono más defensivo. Y tú siempre fuiste tan diferente, Abigail. Siempre desafiando todo, siempre yendo por tu propio camino. Eso no justifica que me excluyeran de los eventos familiares ni que te quedaras callada cuando papá me llamó limosnera. Tuvo la decencia de mostrarse avergonzada. No, no lo justifica. Eso fue horrible, y debí decir algo. Conforme avanzaba la comida, la defensiva de Catherine fue cediendo hasta dar paso a una reflexión más honesta. Admitió que siempre había sentido presión de ser perfecta para mantener su estatus de la hija exitosa, sobre todo después de que yo empecé a construir mi negocio. Era más fácil cuando tú estabas batallando, confesó. Encajaba con la historia que todos creíamos, creativa pero poco práctica, Abigail aprendiendo a la mala que el mundo real no premia a los soñadores. Pero cuando empezaste a tener éxito, esa historia se vino abajo. Así que participaste en alejarme. No de manera consciente, protestó, y luego hizo una pausa. Pero sí, supongo que eso fue lo que pasó. Al final del almuerzo llegamos a un entendimiento, aunque no a una reconciliación completa. Catherine, a diferencia de James, todavía batallaba para reconocer a fondo su papel en la dinámica familiar, pero al menos había dado los primeros pasos. El domingo siguiente, mi mamá vino sola a mi casa. Se veía más pequeña, de alguna manera menos arreglada de lo habitual. Nos sentamos en la sala, el silencio entre nosotras cargado con décadas de palabras no dichas. Ya está bajo contrato la casa, dijo al fin. Encontramos un condominio de 2 recámaras más cerca del centro. En cierto modo es un alivio. La casa grande ya era demasiado para manejar. Suena a un buen cambio, respondí, neutral, pero sin frialdad. Abigail, empezó, y se detuvo, luchando con lo que quería decir. He estado pensando mucho estas semanas en por qué te traté como lo hice, por qué permití que tu padre también lo hiciera. Esperé en silencio, dándole espacio. Estaba celosa, admitió, casi en un susurro. De tu valentía, de tu talento, de tu negativa a conformarte. Yo renuncié a mi sueño de ser doctora para casarme con tu padre y criar una familia. Me convencí de que era lo que quería, lo que cualquier buena mujer debía querer. Y luego llegaste tú, tan decidida a seguir tu propio camino, tan firme en no ceder en tus sueños.
Las lágrimas le llenaron los ojos. Cada vez que tenías éxito, a pesar de no tener nuestro apoyo, era como un juicio sobre las decisiones que yo había tomado, sobre la vida con la que me había conformado. Era más fácil minimizar tus logros que enfrentar mis propios arrepentimientos. Su sinceridad abrió algo dentro de mí, dejando que la compasión fluyera donde antes solo había dolor. Mamá, yo nunca juzgué tus decisiones. Solo quería la libertad de tomar las mías. Lo sé ahora, dijo, tomando mi mano. Y estoy tan orgullosa de lo que has construido, Abigail. Tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido, aunque yo casi no tuve nada que ver en formarla. Hablamos durante horas, hablamos de verdad quizá por primera vez en mi vida adulta. Ella compartió arrepentimientos y sueños que nunca supe que tenía. Yo compartí el dolor de tantos años buscando una aprobación que jamás llegó. Cuando ella se fue, algo había cambiado entre nosotras. Un nuevo entendimiento empezaba a echar raíces donde antes solo había resentimiento. El último en buscarme fue mi papá, y fue también el más difícil de reconciliar. Me pidió vernos en un parque cerca de la casa donde vivían antes, un terreno neutral donde de niña a veces hacíamos días de campo en familia. Estaba sentado en una banca cuando llegué, mirando el estanque donde los patos flotaban perezosos bajo el sol de la tarde. Se levantó al verme acercar, con la postura rígida, incómoda. Gracias por venir, dijo con formalidad, como si saludara a un socio de negocios y no a su hija. Nos sentamos lado a lado, mirando a los patos en silencio durante varios minutos, hasta que él habló de nuevo. Nunca he sido bueno para disculparme, comenzó, ni para admitir cuando me equivoco. Tu madre dice que de mí heredaste lo terca. A pesar de todo, esa pequeña comparación, ese reconocimiento de un rasgo compartido, me calentó algo en el pecho. Lo que dije en el restaurante, la manera en que te traté, fue imperdonable. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Suspiró con fuerza. Orgullo. Orgullo herido. Cuando entraste de sorpresa, viéndote tan segura, tan exitosa, me asusté. Nosotros te habíamos excluido deliberadamente. Y que nos confrontaras con esa decisión frente a todos nuestros amigos fue humillante. Así que reaccioné mal. Le hablaste a seguridad para que sacara a tu propia hija. Lo hice, y tendré que vivir con esa vergüenza. Se giró para verme directamente. La verdad, Abigail, es que nunca te he entendido. Tus decisiones, tu empeño en seguir tu propio camino. Me daba miedo porque no podía controlarlo. Y lo que no puedo controlar, siempre he intentado disminuirlo. Fue quizá lo más honesto que mi papá me había dicho en toda mi vida. No era exactamente una disculpa, pero sí un reconocimiento, una aceptación de la dinámica que había marcado nuestra relación por tantos años. No espero que me perdones, continuó. Ni que vuelvas a darnos apoyo económico. Nos las estamos arreglando sin eso, y quizás sea mejor así, más sano. Sí, respondí. Lo es. Platicamos un rato más, sin resolverlo todo, pero empezando poco a poco a construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que se había destruido. Antes de despedirnos, preguntó con cautela. ¿Considerarías venir a cenar el próximo domingo al nuevo depa? Solo la familia. A tu mamá le encantaría. Lo pensé un momento. Lo voy a pensar. 2 meses después de la desastrosa fiesta de aniversario, nos reunimos para cenar en el nuevo condominio de mis papás. No fue nada parecido a las celebraciones elaboradas de antes, solo una comida sencilla alrededor de una mesa modesta. James llevó a su nueva novia, una maestra de música que había conocido en un concierto comunitario. Catherine llegó sin su esposo, que se quedó cuidando a los niños. La conversación fue a veces incómoda, en ocasiones tensa, pero también tuvo momentos de inesperada honestidad e incluso de risa. Estábamos aprendiendo a ser una familia sin las viejas dinámicas, sin los papeles que habíamos cargado por tantos años. Yo no retomé el apoyo económico, ni ellos me lo pidieron. En lugar de eso, empezamos a construir una relación basada en el respeto mutuo y no en la obligación o en las expectativas. No fue perfecto, a veces fue difícil, pero mucho más auténtico que lo que habíamos tenido antes. Esa experiencia me dejó una lección profunda sobre el valor propio y los límites.
Durante años intenté comprar el amor y la aceptación que mi familia no estaba dispuesta a dar libremente. Permití que sus juicios definieran mi valor. Pero al alejarme de esa dinámica y negarme a seguir financiando mi propia exclusión, por fin reclamé mi verdadero valor. Entendí que la verdadera familia no se trata de apoyo económico ni de obligaciones, sino de respeto mutuo, comunicación honesta y la disposición de vernos como realmente somos, no como quisiéramos que el otro fuera. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti y por los demás es establecer límites claros y mantenerte firme en tu propio valor. Si alguna vez te has encontrado comprometiendo tu dignidad por aceptación o dando más de lo que recibes en tus relaciones, recuerda, tu valor no depende de que otros lo reconozcan. A veces, alejarte no es un acto de enojo, sino un acto de amor propio y un paso necesario hacia vínculos más sanos. Me encantaría escuchar tus historias sobre cómo has puesto límites con tu familia o cómo te has alejado de relaciones que no te hacían bien. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre mantener la paz o defenderte a ti mismo? Compártelo en los comentarios. Y no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con quien pueda necesitar escuchar este mensaje hoy. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, eres digno de respeto y amor, tal y como eres.